¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 49. Semana número 49 de transmitir desde este estudio. Este estudio que está en mi casa y por eso siempre le digo, bienvenido. Mi casa es su casa. Esta noche vamos a hablar de dos temas que prácticamente no tienen nada que ver uno con el otro, pero los dos son temas sumamente importantes. Uno de ellos tiene que ver directamente con las vacunas y el COVID, efectivamente. Pero usted dirá, bueno, a lo mejor Fernando nos va a hablar de cómo va la vacunación en los diferentes países de Latinoamérica. Tal vez toquemos el punto. Definitivamente creo que será parte del tema. Pero ese no es el principal. El principal es la incapacidad de transparencia, de honestidad y de integridad ética de integrantes de gobiernos en Latinoamérica. ¿A qué me refiero? A todos estos escándalos, estos vacunagate que hay y que se siguen destapando, tristemente tengo que decirlo, ¿no? Estoy hablando de Ecuador, le estoy hablando de Brasil, le estoy hablando de Argentina, le estoy hablando de Chile y los que vengan en medio de una pandemia. En medio de una pandemia, funcionarios y autoridades incluso vinculadas directamente o las cabezas de los ministerios de salud haciendo lo impensable. Tráfico de influencias, vacunación de familiares a escondidas, desvío de las vacunas. En un acto completamente inhumano, lejos de la población civil, me voy al frente inmediato, los trabajadores de la salud, que están arriesgando sus vidas en todos lados, fueron incluso pasados por alto por sus propios jefes. Al menos en el caso concreto del Perú, ¿no? En el caso concreto del Perú, por ejemplo. En otros lados, presuntamente engañando a personas de la tercera edad, con jeringas que o no tenían la vacuna y era solamente aire, o lo que tenían nunca lo inyectaron en Brasil. Actos atroces, inhumanos, que van más allá de un hecho ilícito. Esto va con una deshumanización espantosa, espantosa. Es criminal que alguien se atreva a hacer eso en medio de una pandemia. Y entonces, a eso tenemos que sumarle la falta de distribución de vacunas de una forma equilibrada en el mundo. Pero si se distribuyeran de forma equilibrada, ¿seguiría ocurriendo lo mismo? Es una pregunta. Yo creo que sí. Desgraciadamente. ¿Y cómo parar esto? ¿Cómo frenar esto? Esto habla de la calidad humana. Esto habla del nivel tan bajo de muchos funcionarios a nivel profesional, pero más allá de eso, a nivel humano. Cosa más burda, más baja que lo que hemos visto. Creo que no hay. Porque ¿sabe qué? Cada una de esas vacunitas que se engañaron o se desviaron o se le dio a un amigo, al chofer, al compadre, a la prima, cada una de esas vacunitas pudo haber salvado una vida. Así que en sus actos, todos estos funcionarios latinoamericanos que han caído en estos hechos de corrupción tan viles y bajos, deben tener muy presente, y si no se los deben recordar todos los días, que tal vez por sus actos alguien murió. Alguien que necesitaba urgentemente esa vacuna. Alguien que si hubiera recibido tal vez la vacuna que recibió el familiar, una persona de la tercera edad, hubiera podido sobrevivir porque tendría algo de defensas que no tenía. Pero como esa vacuna no llegó a esa persona, o a ese enfermero, o a esa enfermera, o a ese doctor, el resultado puede haber sido otro. Hay que tomarlo como es, con la gravedad del caso y la seriedad. Aquí no solamente es un proceso legal y una acusación y una destitución y una renuncia. No, esto es un crimen grave, muy grave. ¿Qué estamos aprendiendo de la pandemia? ¿Sabe qué estamos aprendiendo de la pandemia? La falta de humanidad que hay
el planeta. ¿Sabe qué estamos aprendiendo en la pandemia? Lo que nos importa, el prójimo. Y por lo visto a muchos no les importa. Para nada el prójimo. Ese es el primer tema que vamos a estar tocando. Y el segundo tema tiene que ver con política. Sí, pero más allá de la política, con los derechos de las mujeres. Hay un candidato del partido oficialista de México, de Morena, Félix Salgado Macedonio, que busca ser gobernador del estado de Guerrero. Pero han salido a la luz presuntas acusaciones por violencia sexual, por abuso sexual. Y lo subrayo, presuntas, ¿no? Para que no me digan que lo doy por hecho. Presuntas. El tema es que no hay una o dos nada más, o tres, ¿no? Hay varias. Hay mujeres que están levantando la voz. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado, todo lo quiere vincular a la política. Para él todo se trata de un tema de campaña sucia en contra de uno de los candidatos de Morena que quiere llegar a ser gobernador en Guerrero. Y se atreve a decir, ya chole. ¿Y qué pasa si hay registros de estas presuntas denuncias, presuntos abusos, no presuntas, de estos presuntos abusos, desde antes que tuviera la intención de ser el gobernador de Guerrero? ¿Cómo explica eso Andrés Manuel López Obrador? Y si es en efecto un tema que debe ser, como dice el presidente de México, tratado por la ley, definido por la ley, y para eso está el Ministerio Público y las investigaciones, entonces, ¿para qué abre la bocota? ¿Por qué una opinión desde la presidencia ejerce presión? Porque desacreditar de forma indirecta la posibilidad de que haya víctimas de abuso por parte de un candidato a la gobernación es grave, es grave. Si lo que pretendía el presidente Andrés Manuel López Obrador era ser imparcial y dejarlo precisamente a las instituciones competentes, debió haberse quedado callado, porque la palabra de un presidente influye. Y la influencia que hoy Andrés Manuel López Obrador está teniendo sobre el caso de Félix Salgado Macedonio no es en apoyo a las víctimas o presuntas víctimas, no, es en apoyo al candidato de Morena. Esos son los dos temas de esta noche. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluVacunaGate. El hashtag es ConcluVacunaGate, esa es la etiqueta numeral ConcluVacunaGate. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, ConcluVacunaGate, la etiqueta. Ya le decía yo, en los últimos días hemos escuchado resonar diferentes reclamos, pero vamos a ser más globales. El primero de ellos, en distintos frentes, países como México o Argentina, funcionarios como la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, o el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Organizaciones como Human Rights Watch, que están defendiendo algo que debería ser así. Un acceso universal, justo, equitativo a la vacuna contra el coronavirus. Que si es fácil lograrlo, no lo es. Pero es un derecho humano, creo yo, ¿no? Según la ONU, hay pruebas sustanciales de que los países con ingresos bajos y medios, pues obviamente, han sido excluidos en gran medida del acceso a los productos relacionados con el COVID-19. Eso incluye, por supuesto, la vacuna. Ahora, la esperanza de muchos países para recibirla es un mecanismo que se llama COVAX. ¿Qué es COVAX? COVAX es una colaboración mundial con el objetivo de acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas y entonces garantizar un acceso equitativo a ellas. Eso es COVAX. Prácticamente repartir de forma equitativa lo que se pueda producir y apoyar para que se produzca más. Pero esta iniciativa ha enfrentado muchas críticas. Hay quienes creen que es insuficiente. Bueno, al menos así lo dice Marcelo Ebrard, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores de México en la ONU. Y sus razones las tiene. Vamos a ser honestos. El canciller Ebrard tiene sus razones. Por ejemplo, hasta ahora solo un país, Ghana, ha recibido la vacuna a través de COVAX.
Es cierto lo que dice entonces Marcelo Ebrard, es insuficiente. A estas alturas, solo un país gana. En ese escenario, la mayoría de los países de América Latina, bueno, no ha podido asegurar suficientes vacunas para inmunizar a toda su población o para conseguir la mentada inmunidad de rebaño, ¿no? Esto exige vacunar al menos al 70% de las personas del país para poder llegar a esa inmunidad de rebaño. Hay modelos que predicen que podría llevar hasta finales de 2023 fabricar vacunas para todos. De estos inconvenientes, que ya son suficientes, llega otro más. La corrupción, la falta de moral, la falta de ética, la falta de principios, la falta de todo. Y entonces vemos que explotan uno tras otro escándalos en nuestra región, en torno a la distribución o no de la vacuna y la administración o no de la vacuna. Argentina, el escándalo llamado vacunatorio VIP, que le costó el cargo al ministro de Salud, sigue y se extiende a más provincias. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández justificó las vacunas VIP y calificó las denuncias de payasadas. Iván Pérez Armenti tiene el reporte. Continúan las repercusiones en Argentina por el llamado vacunatorio VIP. Este miércoles la oposición dio una conferencia de prensa donde dijo que va a citar para interpelar al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y a la nueva ministra de Salud, Carla Bisotti, para que den explicaciones de todo lo que ha sucedido. Además, dijeron que enviarán un proyecto de ley al Congreso para transparentar todo el sistema de vacunación para que públicamente se pueda saber quiénes son los vacunados, quién es cada persona que recibe la vacuna, especialmente los considerados personal estratégico que han sido bajo el paraguas por el cual se ha vacunado a esta gente que ha despertado el escándalo. Pero desde el gobierno también han avanzado en esa misma dirección. La ministra Carla Bisotti este miércoles presentó un monitoreo en tiempo real de las vacunas, donde se presentan todas las vacunas que han llegado a la Argentina, las que se han aplicado, las que se han distribuido y también diferenciados por los distintos grupos que las han recibido. Si bien no figuran los nombres, hay que decir que a partir de ahora todos los que son personal estratégico deben pedir autorización al Ministerio de Salud, pero también firmar un consentimiento para que todos estos datos puedan ser publicados en la web y cada argentino pueda acceder y saber quiénes han sido los que se pudieron vacunar. Así avanza este escándalo. Mientras el gobierno trata de dejarlo atrás, la oposición sigue buscando explicaciones. Para CNN, Iván Pérez Armenti, Buenos Aires. Gracias, Iván, gracias. Muy pronto conoceremos el informe de la Comisión Especial que investiga el vacunagate que sacudió al Perú. Ahora vamos de Argentina a Perú. Más de 480 personas se vacunaron al margen de los ensayos clínicos, entre ellos funcionarios de alto rango del Ejecutivo, incluida la que ahora es exministra del Ministerio de Salud. Vamos con Jimena de la Quintana, tiene lo último. Fernando, buenas noches. Mañana jueves se cumplen los 10 días que tiene esta comisión de investigación que fue formada por orden del presidente Francisco Sagasti para determinar qué fue lo que pasó con estas 3.200 dosis que llegaron a Perú fuera del ensayo clínico, al margen del ensayo clínico que lleva a cabo la Universidad Cayetano Heredia con el laboratorio chino Sinopharm. Recordemos que el presidente de la República, Francisco Sagasti, dijo que casi 500 funcionarios públicos habían sido inoculados de manera irregular con estas dosis. Por otro lado, en el Congreso de la República siguen su curso las denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra y contra dos exministras que, como sabemos, y lo han confesado, ellos se vacunaron con estas dosis. Vamos a ver finalmente qué pasa en el Congreso, porque se lleva a cabo tanto la posibilidad de aprobar un antejuicio político, que es la autorización del Congreso para que estas personas sean finalmente procesadas por la justicia, como se lleva también a cabo la posibilidad de aprobar un juicio político, que es la inhabilitación de estos funcionarios públicos. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. Y bueno, de ahí, gracias Jimena allá en Perú. Bueno, de ahí me voy a Brasil. Esto es increíble, lo de Brasil. Bueno, todo es increíble, ¿no? Pero esto de Brasil es, a ver, se lo digo si no lo sabe, y reaccione como quiera. Se llama el caso de las vacunas de viento. De viento. Porque en Río de Janeiro se han presentado denuncias por al menos 4 casos de simulación de la vacuna contra el coronavirus. Sí, los familiares de los afectados dicen que no había
fármaco dentro de la jeringa. Es decir, dentro de la jeringa lo que había era aire. ¡Aire! Marcos Moreno con los detalles. Buenas noches, Fernando. Aquí en Brasil, el Ministerio Público de Río de Janeiro ha recibido al menos 4 denuncias de vacunas de viento. Las personas llevan a sus familiares más mayores que ya están siendo vacunados a recibir la vacuna contra el coronavirus, los graban y después ven en casa que la inyección no había sido del todo correcta. Los casos más destacados en Niterói, un hombre de 90 años para cuya técnica de enfermería el Ministerio Público pide prisión preventiva. Y es que se ve en las imágenes que la técnica de enfermería no aprieta la jeringuilla y además esa jeringuilla desapareció y el contenido, la vacuna contra el coronavirus, también desapareció. En Río de Janeiro, una mujer de 85 años recibió la vacuna de viento. Es decir, se ve en las imágenes, según los datos de la policía, que no había contenido antes de que la técnica apretara la jeringuilla. Por eso este caso está siendo estudiado y la técnica de enfermería ha sido retirada de sus funciones. Marcos Moreno, CNN, Río de Janeiro. Increíble, ¿no? Inimaginable, inimaginable. ¿Qué sería de estos casos si no estuvieran los teléfonos inteligentes? ¿Se ha puesto a pensar en eso? No sabríamos nada. Es increíble, ¿no? Bueno, y todavía me falta Ecuador, porque allá las autoridades están investigando al alcalde de Quito, a Jorge Yunda, por el presunto delito de peculado en el marco de la pandemia. La Fiscalía vincula a Yunda como presunto autor mediato en la compra irregular de 100,000 pruebas PCR, con un perjuicio al Estado de más de $4 millones, nada más. El alcalde, por supuesto, rechazó las acusaciones, dijo que si tiene que ir a prisión por salvar vidas, lo hará con la frente en alto. De momento tiene prohibido salir del país, debe usar un dispositivo electrónico de vigilancia y presentarse periódicamente ante las autoridades. Y también, por supuesto, está bajo investigación el ministro de Salud de Ecuador. Es increíble, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda con el juramento hipocrático y todos estos? Ojo, no estoy hablando mal de los médicos, ¿no? Maravillosos, son héroes. Hoy mismo son héroes los enfermeros, las enfermeras, las personas que limpian las camas, son héroes. Pero estos, increíble, ¿no? ¿Cómo es que, cuál juramento? Vamos a hablar de ese tema con mi primer invitado esta noche. Le doy la bienvenida al abogado Alberto Prech, es miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional y director ejecutivo de Chile Transparente, que es el capítulo chileno de Transparencia Internacional. Alberto, bienvenido y gracias por acompañarme. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Al contrario, mil gracias a ti. Oye, Alberto, esto que estamos reportando, esto que hemos estado viendo es inverosímil, es increíble y tristemente, y quiero preguntártelo, ¿no? Tristemente veo que, a mí me parece, no sé qué creas tú, Alberto, que el castigo que puede ser aplicado a nivel legal no es equiparable con el daño que todos estos funcionarios corruptos pudieron haber cometido. ¿Estás tú de acuerdo conmigo? Bueno, estos son uno de los ejemplos de corrupción más criminal que pueda existir. Y cuando hablamos de criminal no estamos hablando de tipos penales, sino que estamos hablando de la ausencia mínima de humanidad, de una persona que hoy día le está quitando la posibilidad de vivir a los padres, a los abuelos de la mayoría de los que estamos en nuestro continente. Un continente donde el acceso a la vacuna no ha sido igualitario entre países, no ha sido igualitaria dentro de los estados, y por lo mismo, el quitar esa vacuna, y además el jugar, como lo veíamos en Ecuador, con posibles actos de peculado, o como lo vimos en Bolivia en el caso de respiradores mecánicos, o como lo vimos también en Honduras en el caso de hospitales modulares, con la salud de las personas, es criminal. No existe ninguna pena en ninguno de nuestros códigos penales que pueda reparar el daño que se está causando a miles, si no a millones de personas en el continente. Y más aún, hablar del daño que se le causa a las instituciones democráticas con dirigentes que no son capaces de comportarse a la altura en un momento en que el mundo requiere dirigentes que estén a la altura de esos desafíos. Por supuesto que esto rebasa en su totalidad solamente un tema de transparencia y ya lo llevabas todo a un plano
superlativo, estamos hablando de actos criminales. Y de ahí yo me voy a la legislación internacional y digo, no, yo no te voy a decir que son crímenes de lesa humanidad, no. Pero crímenes contra la humanidad sí. Quiero preguntarte, Alberto, si en algún contexto alguna organización, alguna persona decide elevar estos crímenes a un plano internacional en un contexto de crímenes contra la humanidad, ¿puede tener cabida legalmente? Yo creo que es posible. Cuando nosotros desde Transparencia Internacional hablamos que la corrupción viola los derechos humanos, lo podemos ejemplificar claramente con algunos de estos casos. El derecho a la protección de la salud es un derecho universal, establecido, es un mandato a los estados y, por supuesto, un mandato a aquellos que tienen el poder estatal. Y por supuesto que cuando vemos que un ministro de Salud crea un vacunatorio VIP, y en ese vacunatorio VIP no se vacuna ni siquiera población de riesgo, sino que, por ejemplo, se vacuna el hijo de un sindicalista que es cercano al partido de gobierno, o la secretaria de prensa que no llega ni siquiera a los 40 años y que no tiene ningún tipo de comorbilidad. Lo que estamos hablando es que ese acto hizo que otra persona pudiese efectivamente haberse agravado en su condición de salud y haber muerto. Y por lo mismo, yo creo que va a ser muy interesante lo que los organismos internacionales, partiendo por los que tenemos en el continente, desde nuestra jurisdicción de derechos humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos, pero también la de Naciones Unidas, puedan hacer en este contexto. Un contexto que realmente ha mostrado en algunas cosas lo mejor de las personas, que tiene que ver con la solidaridad, pero en este caso lo peor, lo más ruin. Vuelvo a insistir, jugar con la vida de las personas de esta forma no tiene ningún tipo de calificativo que pueda caber en nuestro vocabulario realmente. Lo más ruin, esa es la palabra que yo estuve buscando desde el inicio del programa, es lo más ruin. Gracias, Alberto. Deja de marcar una pausa, regreso, seguimos charlando acerca de esto. Estoy con Alberto Preches, miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional y director ejecutivo de Chile Transparente, el capítulo chileno de Transparencia Nacional. Hago una pausa, regreso para seguir charlando con él, por supuesto, pero también este tema en México, voces feministas que ya se han posicionado contra la candidatura de Salgado Macedonio. CNN accedió a videos que muestran la incursión de personal de fuerzas especiales de la policía. Ah, no, eso lo tenemos mañana. Perdón, me adelanté. Mañana, le quiero decir, porque me han estado preguntando. Gracias por avisarme, Luis Carlos. Esto lo tengo mañana. Me han estado pidiendo desde el Ecuador que hagamos una investigación acerca de lo que está pasando en las prisiones, de las muertes que se han reportado. Bueno, hemos tenido acceso a videos que muestran la incursión de las fuerzas especiales de la policía en las cárceles. Mañana el programa será dedicado a eso. ¿Qué está pasando en las cárceles en el Ecuador? Eso es mañana. Ahora regreso con Alberto Preches. Estoy de regreso con el abogado Alberto Preches. Alberto, entiendo, igual que tú, o entendía desde un principio igual que tú, este tema de los vacunagate, de los escándalos que han ocurrido en Latinoamérica y que seguramente vamos a seguir escuchando tristemente este tipo de situaciones. Lo ubicaba yo exactamente en ese escenario de los derechos humanos y creo que tiene cabida en la legislación internacional. La pregunta aquí, Alberto, es si organizaciones como Transparencia Internacional, Human Rights Watch, la propia OEA, pueden iniciar un procedimiento supranacional, sobre todo con figuras tan importantes como una exministra de Salud, que tendría que haber sido la principal encargada de cuidar, como si fuera lo más preciado que ahora lo es, cada una de esas vacunas, gente vinculada a los ministerios de salud. ¿Quién puede llevar esto a un plano supranacional? Porque sabemos la corrupción, la vemos, y también entendemos que puede haber muchos perdones por debajo de la mesa. ¿Quién puede llevar esto a un plano supranacional, Alberto? ¿Y crees que valga la pena? Bueno, al menos las responsabilidades estatales y condenas a los estados que han podido ser cómplices, entre comillas, de estas acciones de altos funcionarios pueden ser llevados a nuestra jurisdicción de los derechos humanos. Y eso primero tiene que ir al análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para potencialmente ver si tiene algún tipo de feasibilidad de que se pueda efectivamente llevar a un juicio y a la Corte. Y por otra parte, ya perseguir esto, responsabilidades penales individuales, por ejemplo,
en las cortes internacionales a través de lo que es el Tratado de Roma es un poco más complejo, pero evidentemente a medida que van pasando los días y uno se va enterando que acá no eran 10 personas, sino que puede ser mucho más, que hay que ver que la información que tenemos en general es de países donde existe una cierta libertad de prensa y nos podemos informar. Los detalles que nosotros tenemos, por ejemplo, de Venezuela, en el reporte que recibimos el día de hoy, es que sabemos que solamente de 100.000 vacunas, 2.500 han llegado al personal médico. Uno se tiene que preguntar qué está pasando con el resto de esas vacunas. ¿No será que en países con dictaduras, con efectivamente cercos importantes, con gran parte de una población que está huyendo de esas dictaduras, tengamos situaciones obviamente muchísimo peores y que por supuesto agravarían delitos que esperamos que algún día sean perseguidos por la justicia internacional en el caso de por lo menos Nicolás Maduro? Sí, claro, por supuesto. De Nicolás Maduro y en el caso de Nicaragua también con Daniel Ortega, Por supuesto. etcétera. Varios que van en algún momento, espero, van a tener que enfrentar el resultado de sus acciones. Alberto, ha sido muy interesante, se me ha ido el tiempo. Ha sido muy interesante. Yo pensé, como siempre, ¿no? Digo, yo creo que yo estoy loco. Tal vez mi equipo de producción también. Pero entonces ya cuando hablo contigo digo, no estoy loco. Esto es un crimen contra la humanidad. Esto va mucho más allá de lo que puede ser a nivel local o a nivel estatal. Tiene alcances que comprometen la vida de seres humanos, ¿no? Esta corrupción puede haber costado la vida, como tú lo decías, de 1, 2, 3, 10, miles, cientos de personas por estos actos de corrupción. Así que muy interesante entenderlo desde esa perspectiva, en la legislación internacional, en una CIDH, en una OEA, en todos lados donde debería de estar. Ha sido de mucha luz tu entrevista, Alberto. Mil gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y solamente una cosa, cuando nosotros denunciamos la corrupción, por ejemplo, el caso de Brecht, a veces es muy difícil que la gente se dé cuenta que se están violando derechos humanos. Pero acá tenemos un caso muy importante que nos permite graficar que la lucha contra la corrupción tiene que ser cada vez más firme y depende del compromiso de todos nosotros y, por supuesto, de la prensa, pero también de cada uno de los ciudadanos comprometidos con las democracias. Así es, efectivamente. Dicen que los locos hacemos la música, así que bueno, pues ojalá sigamos todos muy locos haciendo esta música. Alberto, mil gracias, un abrazo. Es Alberto Prech, miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional y director ejecutivo de Chile Transparente, que es el capítulo chileno de Transparencia Internacional. Voy a hacer una pausa, vamos a regresar, pero quiero decirle que pare bien oreja. Lo que viene a continuación también es insólito. Es insólito y tiene que ver con los derechos de las mujeres. Es en México. Ya veo. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Macedonio MX. El hashtag es Conclu Macedonio MX. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Macedonio MX. Con el lema Ningún agresor en el poder, colectivos feministas en México le están exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga para que Morena, el partido que fundó y que lo llevó a la presidencia, el partido del gobierno, se abstenga de postular como candidato a la gobernación del estado de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Es un senador con licencia que ha sido señalado de abuso sexual. Sí. De acuerdo con un comunicado del propio partido Morena, del propio partido de Morena, sobre una investigación interna, al menos 2 mujeres cuyos nombres se mantienen en reserva han denunciado a Salgado Macedonio por presunta violación. El comunicado de Morena sobre esta actuación interna es del 16 de febrero y no indica qué ha respondido Salgado Macedonio a las acusaciones. El político guerrerense no se ha pronunciado sobre los señalamientos y tras ser contactado por nosotros, por CNN y Conclusiones, dijo que por ahora no dará entrevistas, dice. Esa fue su respuesta. No obstante, para López Obrador, escuche lo que le estoy diciendo, estos serían ataques dentro del contexto electoral contra uno de los favoritos en la contienda. Ahí está. Ahí está el presidente pro derechos de la mujer. Ahí está el presidente que apoya las causas feministas, ¿no? El que quiere combatir el feminicidio en México. Bueno, para él todo esto que le acabo de decir es dentro del contexto electoral. Dice que en todo caso debe ser la justicia la que se debe pronunciar al respecto.
Pero bueno, él se pronunció antes. El presidente también dijo que no es la primera vez que los movimientos feministas son utilizados por sus adversarios conservadores para atacarlo a él y a su movimiento. Por supuesto, estos comentarios han enfurecido a los grupos en defensa de la mujer y, cómo no, por ejemplo, el Movimiento Colectiva Nacional Feminista. Sacaron un hashtag que se llama Presidente rompe el pacto, hashtag Presidente rompe el pacto. Mujeres, artistas, escritoras y académicas de diferentes posturas políticas le están exigiendo que rompa el patriarcado y reconsidere la postulación de Salgado Macedonio a la gobernación de Guerrero. Bueno, Andrés Manuel López Obrador desestimó las exigencias y asegura que los guerrerenses sabrán qué hacer. Escúchenlo. Hay que tenerle confianza al pueblo de Guerrero. El pueblo de Guerrero es mayor de edad. Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, que el Universal, que los programas de radio, no sé, como era antes, ¿no? Conductores de radios con expertos, con analistas, ¿no? Pontificando, ¿no? Sentenciando, juzgando. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques. Entonces, ¿cómo no voy yo a estar desconfiado o actuar de manera precavida? Que se trata de asuntos delicados, sí, pero no callarnos. A ver, le digo, ya chole para la audiencia internacional. Ya chole es como un ya basta, pero de una forma muy denigrante, ¿no? Minimizando a la persona que está insistiendo con algo. Ya chole, pero en una forma muy nefasta, ¿no? Así es como se expresa el presidente de México. Ahora, la secretaria de Gobernación del propio gabinete López Obrador, que es Olga Sánchez Cordero, se ha posicionado contra la candidatura de Salgado Macedonio, asegurando que el respeto irrestricto del derecho de las mujeres a vivir sin violencia es condición necesaria para un representante popular. Y claro que lo es. La funcionaria agregó que es responsabilidad de cada partido demostrar que sus candidatos están a la altura de las circunstancias y proceder de acuerdo con las leyes. Pero bueno, las críticas no han sido suficientes. Salgado Macedonio ya registró oficialmente su candidatura, provocando más protestas. Este miércoles López Obrador visitó la ciudad de Iguala, allá en Guerrero, para conmemorar el Día de la Bandera. En el evento estaban integrantes del Movimiento Colectiva Nacional Feminista protestando contra el apoyo del presidente Salgado Macedonio. Una portavoz de las activistas envió a CNN un video en el que una de ellas es agredida en esa manifestación por una mujer no identificada. La mujer atacada muestra cómo sangra levemente en la cara tras la agresión. CNN no pudo determinar la identidad del atacante. Vamos a hablar de esto con mi invitada después de la pausa. Es abogada, es Patricia Olamendi, es directora de la red Nosotras. Tenemos otros datos. Pero además es abogada de una de las mujeres que ha interpuesto una denuncia en contra de Salgado Macedonio. Está en vivo desde México al regresar de la pausa. Le doy la bienvenida para hablar del caso de Félix Salgado Macedonio a Patricia Olamendi, directora de la red Nosotras. Tenemos otros datos y abogada de una de las mujeres que ha interpuesto una denuncia contra Salgado Macedonio, que pretende ser el gobernador de Guerrero. ¿Cómo está, abogada? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Gusto en saludarte. Oiga, y gracias a usted por aceptar la entrevista. Tengo poco tiempo, lo quiero aprovechar al máximo. Estoy impresionado que haya documentos que tenga la propia Comisión Morenista. Le estoy hablando de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en donde hay 3 acusaciones por abuso sexual y una acusación por violación ante la Fiscalía General de Guerrero, en la que se analiza si es procedente solicitar una orden de aprehensión contra el senador con licencia. Esto lo tiene y da fe de esto la Comisión Morenista. Abogada Olamendi, esto es increíble. ¿Qué me dice usted de esto? Pues tú comprenderás
cómo estamos las mujeres en el país. Por cierto, las feministas, nadie nos manda ni nos manipulan. Estamos en verdad indignadas por la postulación de una persona con estos antecedentes, que además puede llegar a ser gobernador y por lo tanto estaríamos legitimando la violencia sexual contra las mujeres en México. El presidente no quiere escuchar, el presidente se niega a escuchar a una parte del pueblo que somos las mujeres, pero sobre todo apoyando desde el poder a un hombre que muchas de las denuncias de las víctimas no han prosperado porque él siempre ha tenido fuero, siempre ha tenido poder, ha sido diputado, senador, presidente municipal, y cada vez que una víctima intentaba denunciarlo tenía que hacerse un juicio para vincularlo al proceso y sacarlo del Congreso, cosa que nadie aceptó. Entonces ahorita estamos ante una situación pues inaudita en el mundo, yo digo, porque hoy en día la condena a la violencia es generalizada, pero aquí parece no importar los reclamos de una parte de la sociedad, y yo diría que mayoritariamente en contra de que se imponga un candidato, además en un estado caracterizado por la pobreza, la desigualdad y la violencia contra las niñas y las mujeres. Abogada Olamendi, y yo le quiero preguntar si usted ha tenido acceso a los otros expedientes y de cuándo sería el más viejo, de cuándo data el más viejo, la acusación más vieja que existe en contra de Salgado Macedonio. Pues la acusación más antigua que tenemos es precisamente la que está interpuesta por una militante de Morena, que es la que se está litigando y de la cual somos nosotras representantes. Es una acusación que se cometió por esta persona cuando hace casi 20 años, cuando ella tenía 17 años y fue brutalmente violada. Él entonces era también senador y candidato a gobernador, ha sido 3 veces candidato a gobernador. Ella intentó por muchos medios de poner la denuncia, de hecho la tiene la denuncia penal, pero no prosperaron sus denuncias. Ahora que lo ve de candidato, decide presentarse a su partido y suplicar que esta persona no encabece la candidatura de Morena. Y bueno, está en litigio ahora en la Comisión de Honestidad y Justicia, pero la pregunta para el partido Morena es que él nunca debió de haber sido siquiera considerado para una candidatura, puesto que el partido Morena tiene como requisito que las personas tengan buena fama, situación que en este caso pues no se cumplía. Habría que preguntarles para ellos qué es buena fama, si ser muy famoso por las condiciones que sea o si tener buena reputación. A lo mejor ahí está la confusión con los morenistas y con el propio Andrés Manuel López Obrador. Abogado Olamendi, yo tengo mucho más que profundizar con este tema. Quiero volver a coordinar con usted para esta semana, dedicarle mucho más tiempo a este caso que es tan delicado. Si usted me lo permitiera, lo haremos. Agradecerle que me haya acompañado para sentar el precedente de qué es lo que está pasando, que nuestra audiencia internacional entienda y que le demos seguimiento esta misma semana, antes de que termine la semana, mañana o el viernes. Si usted tiene el tiempo, yo quiero recibirla de nuevo aquí para profundizar en el tema. Con mucho gusto. Gracias, abogada. Van a contactarla, por supuesto, en mi producción. Decirle, obviamente, que todo esto es un tema del cual yo no puedo certificar nada de lo que aquí, de manera independiente de lo que aquí se está denunciando. Son hechos que están asentados ante autoridades mexicanas, que están bajo investigación, pero, como lo decía bien la abogada Olamendi, son elementos suficientes, o deberían ser elementos suficientes, para que no solo no participara en su intención de ser gobernador de Guerrero, sino para que en su momento hubiera sido destituido de los cargos públicos que ocupaba para enfrentar una investigación. Hechos que no ocurrieron, ya lo explicaba la abogada Olamendi, que estará conmigo o mañana o el viernes, no lo dude, porque este tema lo vamos a profundizar. Patricia Olamendi, directora de la red Nosotras Tenemos Otros Datos, en vivo desde la Ciudad de México. Le agradezco. Buenas noches, abogada. La veo mañana o pasado, segurísimo. Buenas noches. Buenas noches. Ya regreso en un momento. España retiró la última estatua del dictador Francisco Franco. El monumento se erigía desde hace más de 40 años en una de las calles de Melilla, ciudad autónoma de España en el norte de África.
El Pleno de la Asamblea Local aprobó su retirada este lunes por 14 votos a favor, 10 abstenciones y solo un voto en contra, el del partido de extrema derecha Vox. Melilla estuvo entre los primeros lugares en los que triunfó el levantamiento militar en 1936, que desembocó en la guerra civil y posteriormente en la dictadura de Franco. Expresiones públicas. La Ley de Memoria Histórica de España obliga a retirar los símbolos y expresiones públicas en apoyo al dictador. Soy Fernando del Rincón, buenas noches, lo veo mañana.